Buenas tardes a todos. En nombre de Tricentis y Choquer es un gusto compartir esta tarde con esta charla de hoy. Tengo el placer de estar acompañado por María Clara Choquer, fundadora, presidenta de Choquer Testing. Tal vez para quienes no están en el ámbito de pruebas o de testing, María Clara merece una presentación un poquito más amplia, ya que tiene más de 20 años de trayectoria y de experiencia en esta industria, no solamente a nivel Colombia, sino definitivamente a nivel regional. Siempre innovando, y hoy dentro de esas innovaciones quiere compartirnos un poco hacia dónde está evolucionando el área de testing y por qué es supremamente relevante para los usuarios de SAP y para todo proceso de transformación digital en general, pero acotados aquí, que de paso agradezco a Su por la invitación igualmente que nos hizo. Y bueno, María Clara, bienvenida. Gusto en tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos, Jaime, muchas gracias por la introducción. Eh, Hoy quisiera hablarles de unos temas que estamos planteando muy interesantes que les puede servir de ser de interés para ustedes. Y vamos a hablar un poquito de los nuevos paradigmas de pruebas que se están presentando en la industria y cómo está afectando los negocios. Cada vez esta disciplina está tomando un poco más de relevancia en el sentido de la utilidad. Entonces vamos a hablar un poco de esto, empezando desde la historia hasta dónde estamos hoy. Y para que vean cómo va a ser importante específicamente en los ambientes sanos. Primero, yo quisiera pues, hacer un pequeño repaso de qué es pruebas, porque muchas veces a veces se entiende como simplemente hacer checks y listo, pero eso tiene unas funciones bellísimas que yo quisiera como expresarles la belleza de esta disciplina y la utilidad. Y la verdad es que lo que hace pruebas es aumentar la posibilidad de éxito de que los modelos digitales cumplan con los objetivos de negocio. Me van a tener que aguardar ahorita, les voy a pedir un favor, porque les voy a empezar a hablar de modelos digitales. Ya no estoy hablando de un pedacito de una función o una transacción, sino que pruebas va a empezar y estamos previendo que va a empezar a hablar de modelos digitales y cómo apoya los objetivos de negocio. Y por eso va a tener que acompañar ese proceso. Pero pruebas también promueve la cultura y debería los probadores y todo el tema que todo el mundo haga su trabajo bien, utilizando, si el que va a exponer la idea, pues construya bien, el que va a desarrollar la idea, que la desarrolle bien. Y los probadores detrás promoviendo la cultura y que el equipo tenga una mejor disposición hacia que todo se haga bien a la primera vez. ¿Sí? Y por último, una de las funciones más importantes es generar información. Esta disciplina genera una cantidad de información, no solamente por el número de errores de su cantidad, sino temas y preguntas que el mismo proceso provee hacia el negocio y en diferentes capas, a nivel de proyecto, a nivel de tecnología y a nivel de negocio inclusive. Y esta parte no se puede desconocer. Y para mí sí es una de las más valiosas que tiene esta disciplina. Una aclaración, desafortunadamente las pruebas se han visto, yo no sé qué pasó en la historia, pero les cuento que cuando yo empecé a trabajar, pruebas estaba embebida dentro del proceso de desarrollo, o sea, de la parte cuando se construía, era un proceso paralelo, no era un proceso al final. Es decir, se construía un pedacito, se probaba ese pedacito, después se construía ese pedacito, o sea, pruebas es concurrente al desarrollo, casi a la par. Eso lo hice, yo lo trabajé al inicio hace 20 años y ahora volví a aparecer en el agilismo, que vuelve a incorporar pruebas dentro del proceso de desarrollo, del proceso pues, de construcción de la idea, o desarrollo de la idea. Y es algo importante de tener eso en cuenta porque muchas veces pruebas las dejamos para el final y se ve como una cosa aparte, han probado poquito todo el mundo se encola todo al final, pudiendo haber muchos reprocesos. Y es algo que quisiera volver a recordarles porque es un tema que genera mucha eficacia. Entonces, por ley de transitividad, aquí van a ver que los procesos de desarrollo, las formas como construimos, y ustedes me dirán, esto de conferencia es muy técnica, pero van a ver que no. Y van a ver que no porque hay un tema de convergencia que les voy a mencionar más adelante. Voy a hacer entonces la distinción en lo que es un producto de software, un activo digital, un proceso de desarrollo y un proyecto. Y esto es importante porque muchas veces nos enfocamos a ver, vamos a construir tal función o este pedacito. Pero es muy distinto si yo veo, voy a tratar de ver un aplicativo o voy a hablar de un activo digital.
¿sí? Entonces, miren que el activo digital, ¿qué es? Son procesos apoyados por tecnología que tú ves de punto a punto, por ejemplo, una transacción que está apoyado por tecnología o que tiene tecnología embebida. Eso hace toda la diferencia, porque ya dejamos de ver aplicaciones o funciones pequeñas para ver la transacción completa, que se va a relacionar mucho con el concepto de utilidad que vamos a ver más adelante. Y otro tema importante es, una cosa es el producto y otra cosa es cómo se construye el producto, que es lo que vamos a referir a ciclos de vida de desarrollo de software o ciclos de vida de desarrollo. Es de importancia esto porque esto está afectando a los usuarios de manera muy sutil, pero muy dramática, como lo veremos más adelante. Ya la tecnología, cada vez vamos a tener que acercarnos y nos vamos a tener que enterar de cómo está trabajando eso, porque nos va a afectar a nosotros como usuarios del negocio. ¿Listo? Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia, porque les voy a dar una evolución de esta disciplina y vamos a entender cómo se veía pruebas hace unos años y cómo se está viendo hoy y la evolución que tiene, no para hacerle propaganda a la disciplina, sino para que ustedes vean la utilidad que tiene y específicamente cuando está orientada al negocio. Miren, cuando arrancó esto era muy divertido en los años 50, cuando se hicieron los primeros computadores, los primeros programas, o a lo que había que demostrar que el programa funcionaba. Entonces, la persona que lo hacía, pues lo ponía a funcionar. Después fueron entrando más personas y dijeron, no, necesitamos testers, necesitamos un proceso de pruebas más formal, ¿cierto? Entonces, y en ese proceso en los 70, la función principal de pruebas era encontrar defectos. No más. Entonces, inclusive en los 80, yo me acuerdo leyendo en los 90, principios de los 90, leyendo revistas donde el héroe era el señor que encontraba el bug en un aplicativo de esa época. Y eso fue cambiando, porque entonces ya con datos empezamos a ver y empezamos a medir, a predecir, y de ahí ya empezamos a prevenir. Esto más o menos fue como el mismo estilo entre los defectos y esto hasta el 2014. Entonces, hasta el 2014 era un tema muy cognitivo, mucha verificación, o sea, a mí me decían, esta función debe hacer tal cosa, se tiraban y cuando hablo de cognitivo, para nosotros no existen pruebas manuales. Esto fue un deterioro del concepto que tal vez Jaime o Luis, cuando estábamos conversando sobre esto, cuando codificábamos antes, se hacían como pruebas de escritorio, entonces uno cogía un papel y revisaba su papel, entonces se quedó ese término de pruebas manuales, pero realmente la disciplina de pruebas, la que es de las preguntas, es tremendamente cognitiva. Tener un buen tipo de pruebas, un buen proceso de pruebas es tremendamente valioso, pero necesitan ser muy inquisitivos, conocer bastante de los temas técnicos de negocio, y de manual tiene lo que uno chulea, pero realmente lo que tiene más grande es la parte cognitiva, ¿cierto? ¿Y por qué verificación? Porque entonces, mira, vamos a hacer tal cosa, entonces uno entraba a preguntar sobre eso y a probar sobre eso, pero era mucha verificación. Poco cuestionamiento sobre el negocio, que es lo que llamamos validación. Entonces, hasta el 2014, ¿qué pasaba? Empezamos a tener pocos errores, ¿cierto? Pero entonces la percepción es de que era muy lento. Entonces yo me acuerdo de los clientes, no, es que es lento, ya no tenemos problemas, que al principio me llamaban los clientes con problemas, pero ¿sabe qué? Las pruebas son lentas. Y entonces, y las pruebas casi que era responsabilidad del probador, que eso cambió también, y vamos a ver cómo cambió, que ya más adelante lo vamos a ver, que va. Entonces la responsabilidad que era el tester de las pruebas y la percepción era lenta, pero no había errores en producción, ¿ok? Desde el 2014 ya empezaron a entrar nuevas cosas, y usted me va a decir, pero ¿por qué eso tiene que ver conmigo? Ya lo vamos a decir. Entraron nuevos marcos de trabajo como lo que usted ha oído, agilismo, seguramente, DevOps, toda la integración continua. Esas son formas de cómo se construye el proceso constructivo, el proceso de desarrollo que les mencionaba ahora. Entraron temas de arquitectura en la nube, todo el tema de microservicios y APIs, móviles, IoT, inteligencia artificial, datos, no code. Todo este tema empezó a girar todo el ambiente de cómo se integran los productos de software y toda la tecnología alrededor de esto. Empezaron a cambiar las arquitecturas y empezó a afectar tanto al negocio como las aplicativas como SAP,
como a todo el proceso constructivo. ¿Por qué? Porque entonces si voy a probar o vamos a desarrollar en nube, es muy distinto si vamos a probar o desarrollar en un cliente servidor. O ya ver cómo se trata todo el tema de datos, como si tengo una compañía basada en datos, cómo vamos a preguntar a que haya una integridad en esa nueva función o en ese nuevo activo digital que estamos creando. Y entonces ya empieza a cambiar también todo el proceso de pruebas per se. Esperen un segundo, que me voy por aquí. Entonces, empezó a cambiar pruebas. ¿Y cómo empezó a cambiar pruebas? Nos tuvimos que acoplar a ser parte de los equipos, a trabajar distinto, a entender que había un testing continuos, porque el DevOps, por ejemplo, trae mucha automatización porque parte de las cositas en pedacitos pequeños, entonces había que probar uno por uno. Los probadores tenían que decirle, como ya todo el mundo trabaja junto, amigos, todo el mundo prueba, caminen, usen eso, las pruebas como un vehículo para que le saquen las cosas bien. Había que promover el trabajo en equipo, el whole team approach. Ya los problemas no es del negocio y después de tecnología y después de la sacada de mercadeo. Ya el problema se ve de principio a fin. Ese es el whole team approach. Todo el equipo está junto hasta que el producto dé el retorno de inversión que queremos. Y empezaron a salir un montón de herramientas súper chéveres que ayudaba a todo este proceso. Entonces, todo esto empezó también a que nosotros todo pruebas tuviera que empezarse a voltear hacia allá. Ahora, eso nos permitió más cobertura, o más grado de automatización y una automatización diferente. Inclusive hoy hablamos de inteligencia artificial, los está explorando, los está empezando a arrancar. Permite nuevos tipos de pruebas, las AB que ustedes a veces dicen que es pruebas AB, es lo que le pasa a uno en el teléfono, que de pronto Jaime sacan, por ejemplo, en un aplicativo, en una plataforma, Jaime ve una cosa distinta en el mismo aplicativo, porque al seguro le aplicaron un pedacito nuevo y están ensayando con un segmento. Entonces, a mí me tienen en el A y a él en el B. Es un ensayo ya segmentado con un aplicativo móvil donde ciertos usuarios estoy viendo cómo están comportándose con esos antes de sacarlo a todo el mercado. Y nos tuvimos que enfrentar a temas técnicos, lo que les decía ahora, arquitectura, microservicios, datos, APIs. Y elementos de seguridad del ecosistema mismo, porque entonces la seguridad, como ustedes oyen ahora, que es que la seguridad, ya ver si uno usa herramientas free, pues que no son open source, o no free, open source, o ya hay que empezar a entender que esto se vuelve más serio, porque ya no es tan fácil montar, y menos en ecosistemas tan serios como lo que a veces tenemos información muy delicada o que podemos poner en riesgo pues altas sumas de dinero. Ya no es tan fácil meternos en un mundo donde podemos ensayar herramientas que sean, porque los temas de seguridad son muy delicados y pueden ser hasta seguras, pero a veces tienen unas falencias en cuanto a lo que la gente puede ver ahí o no, ¿cierto? Porque a veces son inclusive públicas. Como resultado de todo eso, pasó algo muy delicioso, que fue que listo, ya no teníamos problemas, no habían defectos en producción, pero se aumentó la velocidad. Y se aumentó la velocidad de desarrollo. Pero eso a su vez trajo una complicación. Entre más velocidad, porque podemos sacar con todos estos procesos, fue para realmente tener más velocidad. Entonces, ¿qué pasó? Mucha más velocidad trajo más complejidad. Entonces ahora tenemos ambientes súper heterogéneos, con cantidades, si usted lo ve en el mismo SAP, con un montón de aplicativos que cada vez se producen más rápido, ¿cierto? Apegaditos a SAP, o integrados a SAP, o que cambian más rápido. Nos toca mantener todas estas infraestructuras mucho más y ser muy cuidadosos con esta infraestructura porque están creciendo, entonces el mantenimiento también se vuelve algo complejo y más costoso. Lo que les decía ahora de la heterogeneidad de tecnologías, yo puedo tener un aparatico de IoT midiendo en un poste 50.000 aparaticos midiendo cómo pasa el tráfico y eso va a generar información acá que de pronto cae a un aplicativo. Entonces, tecnología tiene que ver la heterogeneidad de tecnologías, de formas, de arquitecturas. Y eso implica unas escogencias muy tremendas. Entonces, Clara, yo vengo de sus pros y contras. yo Señor. vengo de la parte más de desarrollo, tengo un background más en la parte de desarrollo
y he visto cómo la transformación digital ha llevado a las empresas, las ha forzado prácticamente a utilizar metodologías de agilismo, DevOps, todos los continuos de los cuales tú quieras hablar, el integration, el delivery, deployment, testing. Eh, ¿Cómo compararías tú esa aceleración que se le da al desarrollo con la práctica del testing como tal? ¿Ha evolucionado a la misma velocidad? ¿Están un poco desfasadas? Y te la voy a poner un poquito más compleja todavía para los usuarios de SAP, porque es que los usuarios de SAP en el 2025 los está llevando hacia S4HANA, toda su plataforma de transformación digital está sobre S4HANA y resulta que les está diciendo, señores, ustedes tienen que utilizar la metodología de agilismo en todos sus proyectos de SAP y tiene el SAP ALM para esto también. Les está diciendo, muevan los workloads a la nube y al acelerar dentro del mismo SAP y al tener que hacer alcanzar a HANA en estos años que vienen adelante implica esa misma aceleración. ¿Cómo el testing está comparado con esa aceleración? ¿Cómo pudieran ellos llegar a esto? Mira, yo creo que como estos cambios de trabajo cambiaron estructuralmente, hicieron un shock, un sigma, digámoslo así, en las formas de trabajo de desarrollo, como también está causando un sigma en la tema de pruebas. Es decir, en teoría hay mucho escrito, hay muchos cambios que se están haciendo en las formas de trabajo, pues ya inclusive fue mejor para la teoría que yo tengo, que tienen que estar dentro del equipo de principio a fin, y hay muchos métodos y formas, pero estos cambios inclusive se ha cuestionado hasta el mismo probador, si debe existir o no, y esa es una discusión que al final todavía seguimos y en el mundo se siguen pidiendo en todas las compañías, entonces yo no sé hasta dónde sí o hasta dónde no. Pero la verdad es que los métodos, las formas, como en cualquier cosa, se están teorizando. En algunas partes se están aplicando, pero lentamente están cambiando las formas como trabajamos nosotros en esta disciplina. Inclusive los mismos desarrolladores a hoy se les pide, háganme el favor, hagan sus pruebas. Explico, ya es un tema donde se usa en toda la cadena de desarrollo y no solamente una persona haciendo esa disciplina. Entonces, el probador ayuda a que el otro coja esa disciplina. Las herramientas Jaime que ahora son impresionantes para hacer lo que uno quiera, desde tener las pruebas de performance más bellas, todo súper organizado o desorganizado, pero a su vez trajo un montón de cosas y nos aumentó la complejidad, porque entonces yo antes tenía mis casos de pruebas muy juiciosas y ahora el número de casos de pruebas también se me volvió exponencial en millones de tecnologías y tengo que entrar ahora sí a un tema de gobierno de la cantidad y complejidad de cosas que tenemos, más que la gente tiene que estar entrenada a utilizar herramientas. Entonces, entre más ordenado o no, eso también puede llevar a que tenga un caos un poquito en mis temas de pruebas en un momento determinado y en la velocidad que yo pueda tener en pruebas. Y si yo, recuerden una cosa, como pruebas hace parte del proceso de desarrollo, si pruebas es lenta, lentifica el resultado, el retorno de inversión, el time to market y el time to market, ¿cierto? Entonces, estar conscientes de eso también se vuelve un tema relevante para nosotros. Y por último, vámonos para SAP. Miren, yo les digo una cosa, SAP debe estar en agilismo, debe estar en DevOps y debe estar pensando, uy, ¿cómo saco cosas más chéveres y más ricas para los usuarios que le generen más valor? Entonces, claro, si ustedes se han dado cuenta, Jaime, creo que tú tienes el dato, que ya no sacan 2 o 3 cosas al año, ¿cierto? Sino que sacan, ¿cuántas me decías, Jaime? Son datos de las mismas asociaciones de ASOG y de SAP, los sistemas core de SAP, los ECC, estaban trabajándose entre 5 y 20 support packs al año y veías cuáles eran los niveles de adopción que podían hacer las compañías en ese transcurso del tiempo del año, cuántos de esos support packs efectivamente podrían implementar y veías cómo cerca del 50% no podían sacar más de 3 a 5 support packs dentro del año, con lo cual ya de hecho tenían una complejidad a la velocidad que venía transformándose el ECC a las nuevas condiciones y necesidades de mercado. Hoy día para HANA
solamente en prácticamente el segundo semestre del 2020 había más de 40 support packs en ese sistema. Entonces, ¿cómo afecta es cada uno de esos support pack? ¿Cómo afecta las nuevas funcionalidades que un cliente SAP está personalizando para su negocio? Pues es un escalamiento impresionante. Necesitas cambiar un poco tu modelo para hacer las pruebas, o lo que decías antes, el time to market no va a dar. No va y para implementar, porque la verdad es que lo están haciendo en muy buena fe, lo que quieren generar es más valor, ¿cierto? Absolutamente. Entonces están diciendo, yo estoy desarrollando más rápido, pilas que tienen que implementar más rápido mis desarrollos, porque yo voy a empezar a hacer más rápido. Entonces también, perfecto, eso es como está funcionando el mundo hoy. Adicionalmente, como también hay velocidad a los alrededores de SAP, porque hoy se produce más rápido, también genera más cambio en las aplicaciones que están pegaditas e integradas a SAP, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto me está creando una complejidad donde si uno no tiene cuidado, ¿cierto? Puede haber lo que yo llamo un parálisis por avasallamiento. Uno cuando tiene muchos problemas y no queda paralizado por avasallamiento. Eso es un dicho mío, pero digo que son tantas las cosas que uno dice, de par, ¿cierto? Porque no sabe ni siquiera cuál cosa coger primero, ¿cierto? Eso puede generar puntos de dolor en el negocio y mucho estrés. Y lo más importante, puede perderse de cosas muy buenas que pueda estar presentando, por ejemplo, en este caso SAP, al negocio, porque no estamos siendo capaces de comernos toda esta velocidad, ¿cierto? Entonces miren cómo en este punto los procesos de desarrollo y los procesos formales del desarrollo de otros ya nos están empezando a afectar a todos por un tema de convergencia. ¿Qué es una convergencia en la cuarta revolución industrial? Es que la medicina afecta a la tecnología a la medicina, y se vuelve como un tema exponencial. Y esto mismo nos está pasando a nosotros. Entonces vamos a tener que aprender de tecnologías, vamos a tener que aprender de agilismo, vamos a tener que aprender, no en el detalle, pero sí comprender de qué significa todo esto y las sutilezas en nuestros momentos de trabajo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, para temas como estos, prueba se puede convertir en un habilitador de esta operación, porque entonces ahora, si yo tengo mi suite de pruebas no muy grande, muy chévere, que me permita dar cierto grado de certeza de que yo puedo migrar, obviamente viendo qué cambios hay, ¿cierto? Y pueda migrar, el suite de pruebas se convierte en un tema esencial. Y ya no son temas manuales, ya esto tiene que estar ojalá automatizado, porque si una cosa es que me entren 2 cosas al año, y otra cosa es que me entren 40. Entonces hay que mirar que ya no se pueden, los temas de mano van quedando más difíciles, ¿cierto? Mientras que si yo tengo temas automatizados y un suite actualizado, me permite y me podría dar flexibilidad para seguir subiendo de versión. Entonces miren qué lindo cómo los procesos de desarrollo, cómo las formas, cómo las herramientas pueden ser un problema, o una oportunidad, y veámoslo más como una oportunidad, pero hay que movernos entendiendo que necesitamos movernos hacia ese lado de la velocidad. Y eso me pareció tan interesante, pues analizando este tema, porque inclusive caí en cuenta fue como analizando el tema de estos temas tan bonitos. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Empezamos con pocos incidentes, después ahora ya nos metimos en la velocidad, y seguirá una siguiente pregunta, que me parece que nunca se nos debió haber perdido de vista. Hoy tenemos clientes que están preguntando, yo estoy muy veloz, pero esto sí me está dando retorno de la inversión. Y la velocidad, recuerden que me está creciendo toda la parte de infraestructura, todos los sistemas, todo. Y ya se voltean porque ya logramos velocidad, pero la pregunta es, ¿y si estamos logrando el retorno de inversión? Si estamos viendo que los clientes sí les esté sirviendo lo que estamos sacando. ¿Cuántas cosas de esas que sacamos sí son útiles? Y esa es la pregunta que va a seguir. Y ahí va nuestro punto de cómo tenemos que tener una nueva mirada, no solamente ver aplicativos o infraestructuras o una versión de SAP, sino cómo, qué transacciones vamos a cuidar, qué activos digitales están generándole valor al negocio, qué cosas vamos a poner y qué no. Entonces, por ejemplo, yo me haría la pregunta, ¿qué cosas cuidaría yo más? El activo digital, y más que ahora que nos está pasando con esta pandemia, que digamos que todo ser, todo por nuestros canales digitales, ¿qué activos me dan más dinero? ¿Cuáles podría en un momento quitar? ¿Qué cosas sirven o no sirven? Y esta pregunta es la que yo creo que va a seguir después de la velocidad.
porque la velocidad nos va a demostrar que somos capaces de ser veloces, pero esa velocidad nos va a dar cantidad y complejidad. Después vamos a mirar cuál me produce más valor y si da retorno a la inversión. Y este es el modelo que nosotros pintamos, entendamos muy bien cuál es el problema que vamos a resolver, cuáles son los resultados esperados, revisen si es o no es, pónganle el ácido sulfúrico para hacer si es o no es, poner con cuidado, y den una solución. Y aquí hay un punto muy interesante que yo siempre llamo la atención. Para un problema mínimo hay 3 soluciones. Y no estoy hablando, esto no es desarrollo, esto es la necesidad de negocio. Hombre, yo quiero ganarme el segmento de mercado en tanto por ciento. Esa es la necesidad. Listo. Hoy estoy en 3 y quiero llegar a 10. Listo. Ahora, para eso puede haber muchas soluciones. ¿Cuántas personas usted le pregunte? Le va a dar cuál es solución. Listo. Pero en la ideación, en la parte de ideación y diseño debería sacarse varias soluciones y escoger una, que puede o no contener tecnología, porque no todo se resuelve con tecnología. Muchas veces nos olvidamos que cambiar un proceso o una política no se trata de cambiar un programa, puede ser simplemente cambiar un proceso o una tecnología, o una política, perdón. Y hay otros que sí van a incluir tecnología y ahí se empiezan a crear los activos digitales. Se construye el valor, o sea, se cambian los procesos, se entrena a la gente, se construye el software, y ya se hace el deployment y la adopción del valor. Lo que estamos proponiendo es que pruebas esté desde el principio. Alguien que custodie el objetivo de negocio. Porque realmente nosotros, ¿para qué construimos software? Construimos cosas, es para cumplir un objetivo de negocio, no para hacer software per se. Entonces la custodia debería ser de punta a punta. Hoy tenemos capacidades, por ejemplo, que podemos medir de punta a punta, con herramientas y con todo casi súper preciso. Entonces miren que ya las herramientas nos permiten irnos a la izquierda hacia la idea y hacia la derecha hacia la adopción. Y en la mitad a ser muy eficientes. Listo. Y esto es lo que proponemos, que ojalá fueran todas las ideaciones así, porque entonces ya uno tendría cuidado de hacer esto y lo que nosotros llamamos el Business Centric Testing, de punta a punta. El objetivo aquí, y como les decía en mi primer slide, es que cumplan los modelos digitales, cumplan los objetivos de negocio. Entonces, ¿qué hemos hablado hasta hoy? Que el negocio va a tener que entender conceptos de tecnología, ¿sí? Ya tenemos que entender, no el bit and byte, por favor, entiéndame, por lo menos los casos de uso. Hombre, ¿para qué podría usar una inteligencia artificial en mi compañía? ¿Para qué sirve un modelo de datos? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es una arquitectura en nube? ¿Por qué es tan interesante y hablan todo eso? ¿Por qué hablan de agilismo? O sea, ya vamos a tener que incorporar en nuestra conversación de negocio elementos, porque eso también nos va a traer ideas para de pronto montar inclusive nuevos modelos de negocio. Pero a su vez tecnología se va a empezar a acercar al negocio, porque el que sabe tecnología es tecnología, para poder habilitar esas ideas. Y se va a crear una cosa que llamamos una convergencia. Van a tener que llegar y meterse en la mitad a hablar en un kingdom, en un reino parecido, para que no haya una distorsión. Y por eso el modelo de agilismo y todo esto se promueven que haya esto, que es lo más bonito, para crear un modelo digital de empresa. Pero yo no les quiero traer angustia, porque realmente es simplemente comenzar el camino. No es un tema de que haya que hacerse, sino que las empresas van a dar cuenta que van a llegar a ese mundo en común y el negocio va a sentir la necesidad de entender estos temas para poder aplicarlo en el negocio, y tecnología lo van a llamar, ven y ayúdame, ¿cómo habilitamos esto? Entonces va a empezar a trabajar desde ideación. Y va a ser un tema natural, pero es importante empezar a conocer de estos temas y entender las sutilezas, como les mencionaba, del ciclo de vida de desarrollo tan importante. Entonces, hablando de un texto expandido, estamos hablando que se va a ir hacia la izquierda y la derecha, que todos los temas de cómo probar IoT, porque también nos toca probar IoT, también nos toca probar temas de inteligencia artificial, ¿cómo se prueba eso? Porque ahí va a estar. Entonces, no solamente vamos a tener que cambiar las formas de prueba, sino también las tecnologías. Adaptarnos a los métodos de desarrollo. Ver qué arquitecturas vamos a probar y entender el modelo de negocio del cliente para que se cumpla el objetivo, ¿cierto? Por eso es profundo y se va también a meter de izquierda a derecha. Si usted le mete a esto un poquito de políticas como el Whole Team Approach que promovemos, que todo el equipo esté junto de principio a fin, ¿cuál va a ser el OKR de success, de éxito de ese equipo? El retorno de inversión. Sería lo ideal. Si a mí me encargan, a un equipo le encargan
venga, que tengo que coger este segmento, ese equipo debería permanecer, si hay tecnología involucrada, incluido tecnología de principio a fin hasta el retorno de inversión. Y no solamente que nuestra medición sea que salió el proyecto de desarrollo de pruebas o salió de TI y ya terminé. Va a haber un involucramiento de principio a fin. Pruebas le va a decir a todo el equipo, todos vamos a probar, esto es un vehículo, una herramienta, la misma prueba es una herramienta para que haga las cosas bien desde el principio y ojalá sea lean, es decir, que se haga lo que se necesita, no más ni menos, por lo que les hablaba ahorita de la complejidad y porque tenemos recursos limitados y entre más mejor los utilicemos mejor, ¿cierto? Entonces, la otra cosa es que la automatización no va a reemplazar la pregunta inteligente, los testers buenos van a cuestionar todo, van a preguntar, tienen que hacer buenos planes de prueba, tienen que saber conversar y ser para poder ayudar al equipo a evolucionar en el tema de pruebas y de cómo conversar sobre los objetivos de negocio. Pruebas es como un aceite, es un custodio de los objetivos. Y además el aceite que permite conversaciones muy, eso es un traductor, ese es un probador, unas pruebas muy bien hechas de la gente que sigue esta disciplina. Y si usted le mete un poquito más de cumplimiento de los objetivos de negocio, es lo que nosotros llamamos Business Centric Testing. Entonces, para mí, todo este tema de cómo lo hacemos, tenemos todos los procedimientos desde principio al fin, de cómo sentarnos a ver desde la ideación, inclusive a veces estamos en la codicia para poder entender cuál es el tema de negocio, estamos en el diseño para poder entender y opinar un poquito si tecnología no y cómo. La parte de construcción que hemos estado toda la vida, ya los objetivos no es que nos hagan sin errores, sino que también a ver si ayudarles con pruebas de usabilidad, con pruebas de adopción en campo, con pruebas de performance, si va a cumplir los objetivos de negocio. Cuando salga pruebas tienen que estar muy pendientes. Ahí tenemos, por ejemplo, capacidades para poder medir quién, dónde, cuándo, cómo se está usando las sesiones de una transacción y ver si tuvimos un problema fue en la prueba o en el diseño o en la ideación o en la construcción y podemos pulir eso para hacer muchísimo más precisa la salida. María Clara, yo les voy a hablar un poquito ahora de tecnología, de por qué se hizo esta alianza entre Tricentis y SAP, cómo llegamos a SAP a ayudar a los clientes y me transporto un poquito a la misma tecnología, lo que nosotros hacemos, a la tendencia, como tú decías antes, del no code, less code, que viene ahora, poner una serie de herramientas para acercar a los testers funcionales, a los testers de negocio, para poder llevar a cabo este business-centric testing del cual tanto hablas y que me encanta y por eso fue una de las razones en invitar a Choquera a esta conversación, porque la gente de SAP típicamente no está muy acostumbrada a ver el testing de una forma holística. Era un support pack nuevo que era responsabilidad de la gente de SAP y que tenían que hacer un test de regresión dentro de SAP y se terminaba el test cuando hacían la parte de SAP porque era su silo de trabajo. ¿Cómo esta metodología tuya en Choquer, este concepto del Business Centric Testing, les puede ayudar y es un mensaje contundente y necesario para estas compañías que estaban acostumbradas a hacer el testing de SAP de esa forma? No, y el tema de automatización ya no es una cosa pues ahí porque rico y por lujo, no, ya es un tema de automatización, por ejemplo, y perdóname que me meta en ese tema tan técnico, ya se un tema que es, sí, para cosas tan complejas y generalmente de gran tamaño. Pero lo más bonito es, más bien es un llamado a todos, ¿sí me entendés? Porque pruebas también está metido en ese todo, ¿cierto? Es hasta dónde la migración es un problema de unos o otros, sino es un problema de negocio, ¿sí? Y ese llamado que siempre lo hacemos, es cómo pruebas también él reconoce que el problema no es un problema ya, pues siendo un tema técnico, es un problema de negocio. Porque si no se hace la actualización, vamos a perder una funcionalidad. O ya SAP me va a decir, no, ya no voy a soportar esta versión. Y chao, ¿cierto? Entonces, estos son los temas que ya hay que tener una comprensión mucho más holística del negocio y donde decía la tecnología se mezcla con el negocio porque ya es lo mismo. Y lo mismo es porque ya la complejidad, no, ni siquiera son las tecnologías, sino la misma complejidad que nos va a obligar a que pensemos que sea lo mismo.
Entonces, todos estos temas se pueden, entre mejores herramientas haya, en el sentido de que si yo cojo herramientas o monto modelos de gobierno para pruebas o para todos, tengo que ser muy cuidadoso en qué escojo, Jaime, porque pues si quiero probadores muy técnicos y de negocio, de pronto me puedo subir en una herramienta X, pero no sé qué tan buen negocio hay habiendo herramientas como la tuya, que me permite ser menos técnica en el sentido de tener que hacer scripts mucho más fácil en cómo escribir código y preocuparme más por el negocio, ¿cierto? Que ser menos técnica en escribir scripts, siendo muy técnica en entendiendo que es una arquitectura, ¿sí me explico? Entonces, sí, claro que tengo que ser técnica, entendiendo cuál es la arquitectura, entendiendo cuáles son los temas técnicos del objeto de prueba, pero entre menos trabajo tengamos en escribir los scripts, en más orden le den a ese gobierno y herramientas como la que permiten un caos controlado, de manera que yo pueda tener un gobierno que permita la fluidez, pero a la vez que me permita cierta flexibilidad, le facilitan a uno la vida. Pero eso depende del problema, ¿cierto? Si yo soy una compañía grande y me interesa tener temas centralizados, un poco más organizados, que no quiero perder el conocimiento y que quiero que estemos estructurados, de pronto tomo una herramienta como Tricentis que me permite ser es mucho más segura, porque entonces no me pueden sacar afuera a la calle, porque a veces uno puede hacer un copy-paste y sacar el script afuera y nadie se dio cuenta, porque hacen ensayos, ¿cierto? Y temas de seguridad también. Y no es que se van a llevar a la compañía por ese script, pero sí es un tema pues delicado. Entonces, hay cosas que la verdad es importante que tengamos en cuenta de que los pros y contras de las cosas que vamos a escoger por la misma complejidad, pero ¿qué quiero? ¿Cierto? Y eso es, Jaime, lo que te puedo decir con esto, donde yo en un solo punto encuentro herramientas como la tuya que puedo encontrar temas de performance, temas de automatización, temas de gobierno, y otro es armar un modelo, de pronto porque soy una empresa que no necesita tanta robustez, pues estoy en un ejemplo, y quiero arrancar, soy una startup, arranco con algo más liviano, ¿sí me explico? Donde yo misma controlo la velocidad, entonces dependerá de mi necesidad y dependerá de la complejidad. Obviamente en SAP los temas son grandotes y complejos, ¿cierto? Son grandes, esa es su naturaleza, esa es su naturaleza, es su potencia y es su naturaleza. Entonces una vez dice, bueno, ¿por dónde me voy? Que aplique más a este tipo de problemas, ¿cierto? Y por eso hicimos también la alianza, ¿cierto? Que en parte hacía más sentido para este tipo de problemas. Absolutamente. Entonces, y por último, para que sigamos un poquito y Jaime nos cuente un poquito más de otras cosas, yo creo que en un futuro, y esto sí es predicción mía, con todo esto que está pasando, vamos a tener que preguntarle cuando crezca todo esto tanto, además la siguiente pregunta después de la utilidad, cuando resolvamos esa, vamos a hacer una pregunta y yo hace Jaime me dice que yo soy muy filosófica y que y me encanta lo de la naturaleza, pero vamos a tener que preguntarnos si lo que estamos haciendo es sostenible, y sostenible es si estamos gastando la energía correcta, si estamos en la infraestructura correcta, porque es que hoy no vemos mucha cosa detrás, pero lo que estamos haciendo hoy gasta mucha energía. Entonces, entre más cosas tengamos, también estamos generando, si no lo usamos, se genera una pérdida, un desperdicio, que eso no tiene sentido. Pero eso será una pregunta por ahí dentro de 5 o 6 años. Pero se las quería dejar en la mesa, mi parte ambiental aquí, Jaime, perdóname que yo en eso pues me encanta como hablar de eso, que vamos a llegar a esa pregunta. Fantástico. Lamentablemente tenemos unos 5 minutos para cerrar nada más, así es de que creo que después continuamos ese capítulo, María Clara, que hay unas anécdotas súper interesantes allí. Bien, les voy a hablar un poco de por qué se hizo esta alianza entre Tricentis y SAP, cuáles son cuál es la oferta de valor que traemos, cuál fue la trayectoria para llegar con ustedes. Entonces, te pido el favor, me des un clic al slide siguiente. Y básicamente les quiero resumir este slide, lo voy a leer de izquierda a derecha. Lo primero en la propuesta de valor de Tricentis. Necesitamos cumplir con el time to market, necesitamos entregar aplicaciones y funcionalidades y cumplir con las innovaciones que el mismo SAP nos está trayendo mucho más rápido. Tricentis promueve
niveles de entrega mucho más rápidos, niveles de automatización en toda la parte de pruebas arriba del 90%, que no solamente les va a permitir entregar más rápido las funcionalidades y a menor costo, sino vamos a poder cubrir los riesgos a través de toda la región de Latinoamérica, hablando con muchos clientes, bancos inclusive, tiene la problemática de que el negocio finalmente termina empujando la funcionalidad al mercado cuando no tiene la cobertura de riesgo necesaria, y es algo que seguramente vaya a suceder en sus empresas y causar mucha empatía. Nuestros aliados, tanto a nivel local como a nivel regional, y nuestros aliados tecnológicos, Atlassian, el creador de Jira, donde no solamente es eh, eh, aliado tecnológico, sino cliente en el uso del desarrollo de su producto, y SAP, donde también, aparte de haber formado esta alianza tecnológica, es cliente de nosotros específicamente con la parte de arriba. Tricentis nace en el 2007, muy rápidamente en el 2011 se mete en el cuadrante mágico de Gartner, y ven ustedes cómo asciende rápidamente en ese cuadrante, dada la ejecución y la recepción de su tecnología en el mercado, mercados en diferentes industrias. Lo ven a nivel de bancos globales, industrias de servicios, industrias financieras, con el reconocimiento no solo de Gartner, sino de Forrester y de IDC igualmente. Entonces, esta posibilidad de tener el beneplácito de los analistas, de tener una propuesta contundente a nivel de resultados, y adicionalmente, si me das un slide más, por favor, María Clara, poder acotar esa propuesta de valor a tres ejes específicos. Uno, entender qué se debe probar. Tomar un SAP, analizarlo, entender cuáles son los objetos que se están impactando, entender cuáles de esos objetos nos producen la mayor cantidad de riesgo a través de inteligencia artificial por el tipo de procesos en donde está, por el tipo de usuarios que los tocan, entender qué casos de uso tengo ya hechos para estas funcionalidades, y definirme un gap me acorta sustancialmente lo que debo testear. Ahora, si lo voy a testear, si lo voy a probar, vamos a definir, funciona, y cómo sé que funciona esto muy rápidamente, y ahí es donde venía toda la parte de automatización. Automatización con menor código, integrar esos usuarios de negocio de los que hablaba María Clara a esta cadena para hacer las pruebas aún mucho más rápidas, con unas habilidades del grupo de gente de pruebas no tan técnicas, pero más direccionadas al negocio. Y luego SAP nos dice, oye, necesito mover estos workloads a la nube. Puede ser en SAP, puede ser en Azure, puede ser en Amazon. En definitiva, voy a tener que probar esa nube, esa infraestructura que estoy contratando, y saber si escala efectivamente. Entonces, siempre que piensen en la parte de SAP, piensen en estos tres ejes: qué debemos probar, funciona, escala, y al final, María Clara hablaba de gobierno. ¿Cómo voy a poder gobernar de fin a fin todo mi proceso de pruebas y todas las herramientas y tecnologías que tengo ahí adentro? Hablando de tecnologías, el último clic, por favor. Otra de las razones es, SAP nos escoge porque somos una compañía que puede dar servicio fin a fin, adaptadores tecnológicos. Fíjense que SAP es una de las columnas que tenemos allí, pero lo mismo que puedo hacer en SAP, lo puedo hacer en Salesforce, o lo podemos hacer en ServiceNow, lo podemos hacer con aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones legacy. La misma metodología, el mismo concepto, la misma tecnología, para que rápidamente y horizontalmente en una arquitectura en la empresa, en la arquitectura de gobierno, en la empresa, para la parte de pruebas, pueda perfectamente apoyarme en esa tecnología para salir. Entonces, piensen en Tricentis igualmente como una compañía que puede ver SAP, sí, que somos los mejores en SAP también, pero que podemos cumplir con procesos fin a fin con un gobierno adecuado. Creo que eso resume esa propuesta de valor de Tricentis. Con esto cierro esta parte comercial. María Clara, muchísimas gracias. Ha sido una conversación supremamente interesante.
y bueno, espero haya sido de utilidad para todos los miembros de la asociación que nos acompañaron el día de hoy. No era un testing convencional, no era una charla muy técnica, pero espero les haya expandido lo que es ese concepto de testing. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos por su tiempo.